Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el tensor de inercia de un disco plano. Ya que en el capítulo pasado vimos la deducción del tensor de inercia, pues como es precisamente por ser un tensor, tiene una deducción un poquito más abstracta de lo que estamos acostumbrados, pues para que no quede todo ahí como en el terreno matemático, pues vamos a hacer un capítulo con un ejemplo concreto calculando lo que es el tensor de inercia de un disco plano, o sea, todos los momentos de inercia que tiene este objeto. La pregunta puede ser, ¿por qué en concreto un disco plano? Bueno, pues podríamos calcularlo de un montón de objetos. Lo que pasa que los discos planos tienen una importancia muy relevante, que es que son lo que nosotros usamos en la vida diaria como poleas, como el mecanismo que hace que funcione una polea. Entonces, en futuros problemas que a lo mejor pueda poner al final de esta lista de reproducción del sólido rígido, el conocer el momento de inercia de un disco plano, pues ya lo habremos calculado en este capítulo, y si hacemos algún problema de ese estilo ya no tendremos que volver a calcularlo porque tiraré de las ecuaciones que saquemos aquí. Así que nada, aquí a la derecha he dejado pues lo que vimos en el capítulo pasado, el tensor de inercia, que es una matriz 3×3, y donde cada uno de los elementos de esta matriz pues se calcula de esta manera. Pues en concreto los de la diagonal principal vimos que se llamaban momentos de inercia cuando el índice I es igual al índice J, y entonces este integral pues lo que queda es este delta de Kronecker queda igual a 1, y este menos xi al cuadrado lo que hace es restar al mismo xi del módulo de este vector al cuadrado. Pues por ejemplo, si vamos a decir que la i es el x3, pues esto será menos x3 al cuadrado. Por ejemplo, el x3 es lo que nosotros llamamos el eje z, la coordenada asociada al eje z. Pues este vector, su módulo al cuadrado, pues lo que será es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Con este menos x3 pues se cancelan, y lo que nos queda es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, que es la distancia al eje x3. ¿De acuerdo? En el caso en el que, pues claro, nosotros pongamos que la i aquí y es igual a 3, ¿vale? Entonces, esta fórmula se nos queda un poquito más simple, donde obtenemos la integral sobre toda la masa de este módulo de un vector posición al cuadrado, pero siendo un vector posición que marca la distancia al eje sobre el que está rotando el sólido. Pues si hemos puesto el eje Y, en este caso era el 3, que ya lo he borrado, pues sería la distancia al eje X3, ¿vale? No confundir con la notación de este tema del sólido rígido que ya he comentado alguna vez. Y nada, pues sería resolver la integral y fuera. Y luego los productos de inercia, que es cuando I es distinto de J, o sea, todo lo que está fuera de la diagonal principal en esta matriz, en el tensor de inercia. Entonces aquí, pues claro, el delta de Kronecker al ser I distinto de J se cancela, y lo que nos queda es la integral sobre toda la masa de menos xi xj. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo pues, ir obteniendo todos los elementos de una matriz, de esta matriz del tensor de inercia para un disco plano, y ver pues, cómo se resuelven estas integrales, que en concreto para este objeto, para el disco, pues es bastante sencillito, y nada más que tendremos que tener cuidado pues con los diferenciales de superficie que cojamos, ¿de acuerdo? Así que voy a borrar las fórmulas de los momentos de inercia y de los productos de inercia para dejarme aquí un poco de sitio para trabajar, y empezamos. Vale, pues vamos a comenzar con el disco girando a lo largo del eje X. O sea, bueno, a lo largo no, perdón, en torno al eje X. Entonces, vamos a poner que el disco, para empezar, aunque yo aquí le he dibujado un grosor, vamos a despreciarlo, ¿vale? Vamos a suponer que el disco es absolutamente plano, porque en última instancia, pues si lo hacemos finito en nuestras 3 dimensiones, aunque sí que tenga grosor, pues los números serán bastante aproximados a lo que es la realidad, ¿vale?
Así que para evitar líos en los cálculos vamos a trabajar así de esta forma. Y luego, pues como decía, vamos a poner el disco ocupando el plano XY, ¿vale? O sea, estaría pues el eje, tal y como lo he dibujado, pues el eje Y estaría por aquí y luego el eje Z estaría por aquí arriba, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces lo que primero podemos observar en esta situación es que precisamente por el disco ser un círculo, ¿vale? Aquí veis que aunque lo he dibujado un poco alargado, pues en realidad es para darle perspectiva al dibujo y que se entienda, pero el disco es una circunferencia perfecta. Entonces, como ocupa el plano XY, pues resulta que gire en torno al eje X o que gire en torno al eje Y, por ser una circunferencia invariante bajo rotaciones en el mismo plano que ocupa, pues nos va a permitir decir que aquí tanto el momento de inercia 1,1 como el momento de inercia 2,2 van a ser iguales. O sea, entendiendo el 1,1 como, porque estoy llamando a los ejes X y Z, pues el 1,1 como el momento de inercia XX y el momento 2 como el momento de inercia y. ¿De acuerdo? Por esta simetría que tiene el objeto. Entonces, pues nada, vamos a coger la fórmula que ya hemos visto del tensor de inercia para cuando los dos índices son iguales. Entonces, lo que tendremos es I11, o bueno, IXX, que es lo mismo que decir I11, ¿vale? En la notación de los ejes con número. Y bueno, esto ya pues lo acabo de decir. O sea, esto es igual a esto. O sea, para no poner 4 igualdades aquí de I, 2, 2 igual a I, pues ya dejo esto. Entonces, esto lo que será igual es la integral sobre toda la masa de la distancia al cuadrado al eje al eje X por un diferencial de masa. Vale. Entonces aquí tenemos dos opciones. Tenemos o poner la distancia al eje X, que ¿cuál será? Pues bueno, o sea, si nosotros ponemos el plano XY así visto de esta manera, frontalmente, pues nosotros tenemos el disco más o menos por aquí. Entonces, ¿cuál será la distancia al eje X? Pues la distancia al eje X será todo lo que vale la Y a lo largo de la longitud de la circunferencia, o sea, de la curva que es el borde de la circunferencia. O sea, todo esto será, esta Y será esta Y en este punto X, esta Y será en este otro, ¿vale? Así, etcétera. Entonces, podríamos aquí en esta integral, pues, hacerlo de esta manera. Podríamos decir que, bueno, para empezar, podríamos hacer un pasito más, que es poner el diferencial de masa como la función densidad, que como estamos aproximando y esto es un disco plano, pues lo que tendrá es una densidad superficial en vez de un volumen, ¿vale? O sea, una densidad volumétrica. Tendrá la función sigma, que vamos a decir que es constante, ¿vale? Para no hacer complicado este ejercicio. Y esto irá por R al cuadrado y por un diferencial de área o un diferencial de superficie. Lo que pasa que hay veces, no quiero poner la S porque a veces los diferenciales de longitud se ponen como un diferencial de S pequeña o un diferencial de L. Entonces, para no confundir, pues vamos a decir que es un diferencial de área, que es lo mismo que un diferencial de superficie, y fuera. Y esta será una integral de superficie sobre el área de la circunferencia. ¿De acuerdo? Vale. Entonces aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de convertir esto en una doble integral en coordenadas cartesianas, de forma que tuviéramos una integral en... Bueno, voy a escribir esto primero, ahora escribo los límites. La densidad superficial, la distancia al cuadrado, que obviamente pues ya hemos dicho que era el
la distancia en el eje Y, porque estamos calculando la distancia al eje X, pues entonces esta R será una Y al cuadrado. Y la densidad, el diferencial de superficie, pues eso será un dx por dy. Entonces, ¿qué es lo malo que tiene hacer las integrales de este tipo? Pues que tenemos que acotar los límites de la integral para poder sumar sobre la superficie que es el disco, o sea, una circunferencia. Tendríamos que poner aquí pues un límite que sería menos el radio al cuadrado de la circunferencia menos x al cuadrado, aquí una que fuera más el radio al cuadrado menos x al cuadrado, y aquí menos r y aquí más r. No voy a entretenerme en decir por qué son estos los límites de esta integral en cartesiana, porque ya calculé o ya hablé de esto en el primer capítulo de esta lista de reproducción del sólido rígido, donde hablamos de los sistemas de partículas continuos y cómo calcular las fórmulas de un sistema de partículas para este sistema de partículas especial. Entonces, lo que os decía es que resolver esta integral pues se hace demasiado complicada. Entonces, lo que vamos a hacer es tener una idea feliz y decir, vale, lo que vamos a hacer es dejar este r al cuadrado como lo que es la distancia al eje x al cuadrado en el plano xy, por lo tanto es la y al cuadrado, pero nosotros sabemos que si hacemos un cambio a polares, la y es igual a r por el seno de θ. Y el diferencial de superficie, lo que podremos hacer para calcularlo, pues es coger un trocito, como un quesito de esta circunferencia, vamos a dibujarlo así, ¿vale? Y bueno, vamos a ponerle el grosor para darle perspectiva, pero ya hemos dicho que el grosor es despreciable. Entonces, aquí podremos calcular como esta parte angular que nosotros sabemos que es un ds, que esto lo que será igual es al radio de la circunferencia por un diferencial de θ. Pero como tenemos que sumar también sobre el radio, no podemos poner el radio como la constante que es el radio máximo de la circunferencia, sino que tenemos que poner un r pequeño. ¿De acuerdo? Siendo el radio, pues toda esta longitud y el ángulo θ este de aquí, ¿vale? Entonces ahora, pues para poder calcular el diferencial de superficie, tenemos que multiplicar dos diferenciales, ¿vale? Para coger un trocito de quesito pequeño, de un área. Y entonces, a ver qué color usaré. Vale. Y entonces lo que nos queda es, pues en coordenadas polares tenemos la dirección angular y la dirección radial. Pues simplemente lo que tendremos que coger es un trocito de dirección radial que no será el radio completo, sino que será un diferencial de r. Entonces, este diferencial de superficie, si nosotros decimos que es este diferencial de r por el diferencial de s, este de aquí, pues ya habremos hecho un cambio en la integral a coordenadas polares y vais a ver que se va a hacer infinitamente más fácil de resolver. Así que borro esto, ponemos la integral ahora como dos integrales. Esto será la función sigma, o sea, la función densidad superficial, que es constante en este caso. La y es r al cuadrado por el seno al cuadrado de θ. Y ahora el diferencial de superficie pues es de r, y el de s, pues hemos visto que era r por dθ. Entonces, en coordenadas polares
pues la dirección angular va de 0 a 2pi para completar la circunferencia y la dirección radial pues va desde 0 hasta el radio máximo, que es r mayúscula. Entonces, pues nada, vamos a resolver esta integral. Entonces, para hacerlo, vamos a integrar primero la variable θ. Vamos a poner esto entonces así, de 0 a r, sacamos sigma y sacamos r al cuadrado por esta r de aquí, se queda r al cubo, y ahora vamos a hacer un paréntesis porque vamos a resolver esta integral. Vamos a poner de 0 a 2pi, y es la integral de seno al cuadrado de θ por dθ. Cierro el paréntesis y pongo el dr porque vamos a hacer primero esta integral y luego ya haremos la otra, ¿vale? Al haber convertido una integral de superficie en dos integrales, pues se hace como al derivar parcialmente. Pues se integra primero una variable y la otra se toma como constante y luego pues ya se integra la última variable. Y si queda por ahí algún ángulo o lo que sea, pues eso sigue siendo una constante. A veces también es común poner los diferenciales que vamos a dejar por integrar los últimos, ponerlos al principio de la integral con la que van, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues en este caso voy a hacerlo así y ya está. Esto es simplemente una anotación. Vale, entonces, vale. ¿Cómo se hace la integral de seno al cuadrado de x? Pues bueno, como no es muy complicada, voy a hacerla. Entonces vamos a tener la integral de 0 a r de sigma por r al cubo. Y aquí lo que vamos a hacer es saco un medio fuera de esta otra integral, ¿vale? La integral de 0 a 2pi, porque voy a multiplicar por 2 a la función seno, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer también es un cambio de variable, que voy a poner aquí, un cambio de variable, y vamos a decir que θ lo definimos como phi partido por 2, y entonces el diferencial de θ, por lo que será, es diferencial de phi partido por 2, ¿vale? Hacemos este cambio de variable. Entonces, lo que vamos a tener es el seno al cuadrado de phi partido por 2 por dθ, pero dθ es de phi partido por 2, por lo tanto, pongo de phi y ese 1/2 lo saco fuera y se convierte este 1/2 de aquí en 1/4. Vale. Cerramos el paréntesis de esta integral y dr. Muy bien. Pues entonces, ¿por qué he hecho todo este cambio de aquí? Pues porque hay una identidad trigonométrica que dice que 2 veces el seno al cuadrado de un ángulo entre 2, esto es igual a 1 menos el coseno del ángulo 9. ¿Vale? Entonces vais a ver que ya, al no aparecer una función trigonométrica al cuadrado, pues esto es infinitamente más fácil de resolver. Vamos a tener esta integral de 0 a r, sigma r al cubo, y yo creo que voy a integrar ya directamente porque vamos a tener esto aquí. A ver, que lo haga despacito. Bueno, voy a sacar, a ver cómo lo hago. Vale, sí. Voy a sacar este 1/4 por aquí, abro un corchete y lo que queda es la integral de 1 por d phi, o sea, la integral de d phi entre 0 y 2pi, menos la integral entre 0 y 2pi de coseno de phi por d. Vale. Y ahora el de r. Estupendo. Entonces, esta integral lo que da es phi, y cuando restemos entre 2pi y 0, pues lo que va a dar todo esto de aquí es 2pi. La integral de menos coseno de phi es seno de phi.
Por lo tanto, todo esto de aquí da seno de phi. Y bueno, dejadme también que todavía no hagan los límites por esto que vais a ver. Esto se queda como phi, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para no ocupar tanto espacio, pues lo voy a poner directamente por aquí. Y se nos han quedado phi más seno de phi y tenemos que evaluarlo entre 0 y 2pi todo esto. Vale. Y esto por el diferencial de... Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es deshacer el cambio de variable porque estos límites en la integral eran con la variable θ, no con la variable phi. Entonces, phi, ¿qué es? Pues θ es phi entre 2, pues phi es 2θ. Lo ponemos por aquí. 2θ y seno de phi, pues es seno de 2θ también. Vale, ahora sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cuando evaluemos seno de 2 veces el ángulo entre 2pi y 0, pues en 2pi esto será seno de 4pi, que es 0, y luego menos seno de 0, que también es 0. Por lo tanto, esto no va a contar. Y esto de aquí, pues entre 2pi y 0, pues es 2 por 2pi, que es 4pi. Así que de hacer toda esta integral, aquí lo único que sobrevive es 4pi. Así que lo vamos a poner. Esto quedará la integral entre 0 y r de sigma r al cubo, un cuarto por 4pi y por diferencial de r. Entonces, este un cuarto con este 4 de aquí se nos va. Y ya nos queda solo una integral simple, que es integrar r al cubo por diferencial de r, porque sigma y pi son constantes y salen fuera de la integral. Entonces esta ya la hago directamente. Entre 0 y r, pues lo que nos va a quedar es sigma. Bueno, vamos a poner pi primero, pi por sigma por r a la cuarta entre 4. Ya pongo r mayúscula porque ya lo he evaluado directamente, ¿de acuerdo? Entonces, vengo por aquí abajo, ya solo tenemos que sustituir lo que es sigma, que es la densidad. Entonces, esto será la densidad, pi por la densidad de la circunferencia del disco, y eso será pues la masa total del disco entre el área, que es, por ser una circunferencia, pi entre, o sea, pi por el radio al cuadrado. Y aquí lo que tenemos es r a la cuarta entre 4. Vale. Pues se nos cancela pi con pi y este r cuadrado con un cuadrado también de este exponente. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es la masa del disco, r al cuadrado, entre 4. Y ya pues habríamos obtenido todos estos momentos de inercia, el 1,1 y el 2,2. Vale, pues me he apuntado por aquí los momentos de inercia que ya hemos obtenido. Pues vamos ahora con el momento de inercia cuando el disco gira en torno al eje Z, ¿de acuerdo? O sea, cuando está girando en el mismo plano que en el que está contenido. Entonces vais a ver que resolver esta integral va a ser incluso más fácil que la anterior, porque lo que tendremos es que el momento de inercia girando en el eje Z, que será el 3, 3, pues esto va a ser la integral sobre toda la masa de la distancia al cuadrado al eje Z por el diferencial de masa. Esto lo ponemos como una integral de superficie de esta distancia al cuadrado, perdón, de la función sigma por esta distancia al cuadrado por un diferencial de área o de superficie. Entonces aquí, pues el diferencial de área es exactamente el mismo que hemos hecho antes. O sea, lo único que aquí, la r al cuadrado la podemos dejar ya como r, porque la distancia al eje z
en el plano XY, pues son vectores de este tipo. O sea, son vectores así, ¿vale? A la distancia que sea, no hace falta que lleguen al radio máximo. Entonces, todas estas distancias son del tipo x al cuadrado más y al cuadrado, que son igual a r al cuadrado, por ser una circunferencia. Entonces, aquí podemos dejar esta r al cuadrado. Entonces, ahora esto se transforma en una doble integral otra vez, de 0 a r y de 0 a 2pi de sigma por r al cuadrado por diferencial de r por r diferencial de teta. Vale. Esto nos queda 0r. Vamos a sacar otra vez fuera sigma y r al cubo, ¿vale? R al cuadrado por r, pues r al cubo, sigma por r al cubo, y resolvemos la integral asociada a la variable teta. Entonces, vale, lo que nos queda es esto, 0, 2pi de teta y luego de r. Así que esta integral es muy sencillita, lo que nos va a dar al final es 2pi, entre 0 y 2pi, ¿de acuerdo? Espero que esto lo entendáis. Entonces ahora lo que vamos a tener es la integral entre 0 y r de 2pi por sigma por r al cubo diferencial de r. Entonces ya está, pues igual, es muy facilito y lo hago directamente. Esto va a quedar 2pi sigma por r a la cuarta entre 4, haciendo ya los límites, ¿de acuerdo? Entonces, este 2 se cancela con este 4, queda aquí un 2, y ahora pues solo tenemos que sustituir sigma por lo que es por la masa entre el área del disco, que es pi por r al cuadrado. Aquí queda entonces r a la cuarta entre 2, se cancelan los pi y este radio al cuadrado con un exponente de aquí, y lo que nos queda es la masa del disco por el radio al cuadrado entre 2. Vale, ya me lo he apuntado por aquí. Entonces, hemos terminado con los momentos de inercia, pues vamos a calcular los productos de inercia. Entonces, pues vamos a comenzar porque los productos de inercia pues son todos los que están fuera de la diagonal principal, este de aquí, este y este, ¿vale? Lo que pasa que recordad que el tensor de inercia es simétrico, por lo tanto, pues no tendremos que calcular los 6, sino solo tendremos que calcular 3. Y vais a ver que 2 de ellos son muy sencillos. Vamos a comenzar por el más difícil, que va a ser el producto de inercia XY, o lo que sería el 1, 2, que por ser simétrico, pues ya sabéis que es igual al 2, 1 o al IX, ¿vale? Entonces, usando la fórmula que he puesto antes, pues esto es la integral sobre toda la masa de menos XY por un diferencial de masa. Vale, entonces igual, aquí vuelve a pasar lo mismo que si cambiamos esta integral a una integral de superficie y luego integramos sobre la variable x y la variable y, pues esto se vuelve horrible, ¿vale? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, que es que en coordenada, bueno, vamos a hacer primero el cambio a la de superficie, que va a ser menos menos la función densidad superficial, que es constante, xy por diferencial de superficie. Vale, entonces, para transformar esta integral de superficie en una doble integral, lo que vamos es hacer un cambio a polares. Pues x, pondremos las dos integrales, tendremos menos
a ver si me sale la sigma. La densidad X será R coseno de teta y la Y será R seno de teta. Y el diferencial de superficie, pues ya hemos visto lo que es diferencial de R por R diferencial de teta. Y esto igual va de 0 a 2pi y de 0 a R. Entonces, ordenando todo esto un poquito, vamos a tener dos integrales desde 0 a R y a 2pi menos la densidad superficial. Tendremos aquí R por R y por esta R un R al cubo. Y luego vamos a tener coseno, bueno, vamos a poner primero el seno de teta, coseno de teta por dr y por d teta. Vale. Entonces, aquí igual podríamos hacer un cambio de variable, pero espero que a estas alturas ya estéis duchos en lo que es integrar, porque la integral, a ver, voy a ponerlo de esta manera, igual que antes, 0 y r menos sigma por r al cubo, y vamos a poner ahora esta integral, de 0 a 2pi de seno de teta, coseno de teta, y luego todo esto de r. Vale. Entonces, esta integral de aquí se ve muy rápido porque lo que tenemos es una función que es seno de teta por su derivada, que es coseno de teta. Por lo tanto, esto pues podríamos hacer este cambio de variable para que se viera. Si decimos que f de teta es seno de teta, pues la derivada de f respecto a teta, pues esto es el coseno de teta. Si quitamos este diferencial de aquí abajo y lo subimos multiplicando al otro lado, pues tenemos esto. Entonces, aquí lo que tenemos es seno de teta, que es f, por coseno de teta, que es esto de aquí, que es de f. Por lo tanto, la integral de f, pues esto lo que es f al cuadrado entre 2. ¿Vale? Como f es seno de teta, esta integral lo que es seno al cuadrado de teta entre 2. Así que voy a ponerlo ya directamente. Vale. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el seno de teta, cuando lo evaluemos en 2pi, va a dar 0, y cuando lo evaluemos en 0, va a dar 0 también. O sea que vamos a estar restando 0 menos 0, y no va a quedar 0, que multiplicado al resto de elementos de la integral, pues va a anular todo y va a dar 0. Así que como esto se anula, pues ya tenemos lo que vale el tensor de inercia 1, 2 y el 2, 1, que va a ser 0. Así que me lo copio por aquí a la derecha. Vale, pues vamos a ir ahora con el producto de inercia, el 1, 3, o bueno, lo que sería el xz, que es igual al 1, 3, y que también sería igual al 3, 1 y al zx, ¿vale? Entonces, esto va a ser la integral sobre toda la masa de menos x1, x3, o sea, xz por dm. Vale, pues vais a ver que esto es extremadamente fácil, porque aquí, si pensamos, resulta que en la integral, con la variable que es el diferencial de masa, está la coordenada z. Y como hemos puesto como condición que el disco es un disco plano y no tiene grosor, o sea, no tiene masa a lo largo del eje z, pues resulta que no hay ningún diferencial de masa asociado a esta coordenada. Por lo tanto, la z es un 0 y anula toda esta integral, ¿vale? Porque no hay masa a lo largo del eje z, ¿vale? Por lo tanto,
Esto es 0. Y lo mismo va a pasar en todos los momentos de inercia donde aparezca un índice 3, ¿de acuerdo? En concreto, el otro que nos queda, que va a ser el IZ, o el momento de inercia 2,3. Esto va a ser la integral sobre toda la masa de menos IZ por dm, y va a ser 0 precisamente por lo mismo, porque no hay masa a lo largo del eje Z. Se anula esta integral y da 0. Por lo tanto, tenemos que todos los productos de inercia, o sea, todos los elementos de esta matriz, de este tensor, que están fuera de la diagonal principal, son todos iguales e iguales a 0. Vale, pues así quedaría nuestro tensor de inercia para un disco plano. Veis que ha dado la casualidad que esta matriz ya está diagonalizada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los momentos principales de inercia asociados a los ejes que hemos puesto, pues son los que aparecen aquí. Y no solo eso, sino que resulta que las direcciones del espacio en las que hemos tomado nuestra base, nuestros ejes de giro, resulta que son ejes principales de inercia, porque si no esto no hubiera pasado, ¿de acuerdo? O sea que el eje Z y cualquier eje que cojamos en el plano XY, siempre que estos sean perpendiculares, pues nos dará una matriz de este tipo para un disco plano. Así que nada, yo creo que ya por hoy es suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis entendido, y nos vemos en el siguiente.